Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Ya tenemos a Rogelio Morales con nosotros, con quien vamos a hablar hoy sobre el pánico y la ansiedad. ¿Cómo estás, Rogelio? Gusto saludarte. Gracias, hola, muy bien, Eric. Aquí preparado para tratar este tema tan importante y te cuento que después de la pandemia se volvió cotidiano. Un tema de ansiedad y pánico en nuestros días. eh, Se está generando muchas situaciones que hacen que las personas entren en ansiedad. Por eso es que quisimos tocarlo, porque sí es algo que está marcando el día a día, ¿verdad? Rogelio, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas más comunes? Claro, claro. En el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿verdad? DSM-5 son sus siglas en inglés. Es un material, un manual que es utilizado por los profesionales en salud mental para clasificar y diagnosticar los trastornos. Se dice que la ansiedad es una sensación de inquietud, una sensación de miedo, de malestar intenso. Es algo persistente, eso sí, ¿verdad? Que descarga, y esto lo aprendí en un curso que recibí para trabajar ansiedad. eh, Descarga adrenalina en el torrente sanguíneo. Entonces, esa sensación de preocupación, de miedo, de inquietud que descarga esa sensación de adrenalina, va a generar una serie de síntomas físicos que a veces las personas confunden con infartos o me estoy muriendo, dicen las personas, ¿verdad? Porque la ansiedad va a manifestarse físicamente con sensaciones de nerviosismo, una inquietud, una tensión constante experimentan las personas ansiosas, una preocupación excesiva o dificultad para controlar esas preocupaciones. Pero, como te decía, como físicamente también se llega a experimentar algo, pues la frecuencia cardíaca aumenta. Las palpitaciones, taquicardia, por ejemplo, porque hay mucha adrenalina en el sistema. Hay una sensación de peligro inminente, ¿verdad? Porque podríamos decir que el sistema de alerta se disparó, como pasó ahora con el ensayo, el simulacro que se tuvo de terremoto, y después en la tarde se vinieron dos movimientos sísmicos muy fuertes y por lo general se dice, bueno, ya la gente estaba en alerta, ¿verdad? Por el simulacro que se tuvo. Bueno, con la ansiedad es igual. Hay un mecanismo de alerta que se enciende, digámoslo así, folclóricamente en nosotros. La respiración se vuelve muy rápida. Hay dificultad para respirar. Yo digo que se respira aquí arriba, sí, y no se respira como normalmente, digamos, uno haría al estar relajado, que es hasta el diafragma, ¿verdad? Sino que es una respiración rápida, la cual en algunas personas, si se mantiene ese ritmo de respiración, se le genera aquello que conocemos como hiperventilación. Y es cuando vemos que a la persona le ponen una bolsa de papel
que le tapa la nariz y la boca y le dicen respire, respire. Bueno, eso es porque está ingresando desequilibradamente el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces, al ponerse acá la bolsa, está respirando dióxido de carbono, que es lo que al estar con la respiración acelerada, no entra proporcionalmente. Entonces la persona se marea y siente que se está muriendo, ¿verdad? Ok, temblores o sacudidas involuntarias de su cuerpo, sensación de debilidad o fatiga, problemas en algunos casos cuando la persona se mantiene en una ansiedad más generalizada, problemas para dormir o para mantenerse durmiendo, dificultad para concentrarse o para pensar con claridad, irritabilidad, impaciencia, tensión muscular, dolores de cabeza, molestias físicas sin causa aparente, ¿verdad? Y pues esa sensación fea de que me estoy muriendo o seguro me estoy haciendo loco, dice la gente, o loca, ¿verdad? Porque la sensación en sí, y quiero enfatizar ese término, es horrible, es horrible. Rogelio, Básicamente, Eric, básicamente. Rogelio, ¿hay ansiedad normal y hay trastorno de la ansiedad? Bueno, mira, hay varios trastornos de ansiedad, ya utilizando la palabra trastorno, ¿verdad? Por ejemplo, está, que es como lo que habitualmente se habla, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿verdad? Es como lo que más comúnmente conocemos. Está el trastorno de pánico, está el estrés postraumático, la ansiedad social, la ansiedad por separación. Vemos a los chiquillos en primer grado llorando, ¿verdad? No me dejen, no me dejen. Ansiedad por separación y otros relacionados con este tema. Cuando estamos hablando de la diferencia entre el trastorno de ansiedad y la ansiedad, ¿verdad? Ansiedad común, digamos, eh, es la intensidad y la persistencia de los síntomas. La ansiedad común es una emoción normal y eso todo lo experimentamos en ciertas situaciones estresantes. Por ejemplo, es normal sentir ansiedad antes de un examen o a veces hay que ir al dentista, ¿verdad? Y la persona siente ansiedad cuando está esperando a que lo llamen a uno, a que pase adelante. Una entrevista de trabajo va a generar ansiedad. Pero cuando estamos hablando del trastorno de ansiedad, son sentimientos ansiosos, ¿verdad? Intensos, con una mayor duración de tiempo y que interfieren significativamente en la vida de la persona. Y también te menciono que aparentemente, porque las personas le dicen a uno eso, no saben qué lo provocó. Mientras que si vos estás ahí en la silla del dentista y te sentís ansioso, pues podríamos decir que es común, ¿verdad? Que se esté generando eso. Y saliste de ahí y se quitó. Entonces, hay una gran diferencia, ¿verdad? La ansiedad común tiende a desaparecer una vez que la situación estresante haya pasado, mientras que el trastorno de ansiedad puede durar días, semanas, meses e incluso años. ¿Ok? Ahora, perdón, Eric, porque esto es muy importante. Un trastorno de ansiedad va a provocar los síntomas físicos que hablamos, ¿verdad? Más repetitivamente. En cambio, en el de ansiedad común, por un examen, por una visita médica,
por alguna cita con la novia o con el novio, ¿verdad? Eso pasa en el momento que ya la situación se generó. Entonces, vale la pena que se comprenda eso, porque una persona puede ir a consulta psicológica porque durante un examen se puso muy mal, pero no le volvió a suceder. Muy Entonces bien. aquí podríamos meter entonces el otro personaje de esta charla, el Ajá, pánico. el ¿Qué es la pánico. diferencia, qué es la diferencia del pánico a la ansiedad? Ok. Cuando uno consulta este manual estadístico, el DSM-5, se dice que se caracteriza el pánico, parece como cuando uno lee una definición de diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Porque dice que el trastorno de pánico se caracteriza por la presencia de ataques de pánico recurrentes, ¿verdad? E inesperados. Ahora, ¿cómo se definen esos ataques de pánico? Bueno, episodios de miedo intenso. En algunos casos, algunas personas le dicen a uno que lo que han sentido es terror y es un malestar que se dispara en cuestión de minutos a unos niveles súper altos, ¿verdad? Y se asocian también con síntomas físicos. Por ejemplo, pensamientos muy negativos que se conocen como distorsiones cognitivas, que ahora podríamos hablar un poco de qué son las distorsiones cognitivas, porque cuando uno trata la ansiedad y trata el pánico, siempre tiene que hacer referencia a trabajar las distorsiones cognitivas. Eh, Palpitaciones demasiado fuertes, dificultad para respirar, ¿ves? Se parece a la ansiedad. Lo que pasa es que aquí ya estamos hablando en niveles muy altos. Sensación de ahogo, hormigueo en las manos, en los pies, temblores, escalofríos, sudoración, miedos. Y por otro lado también, a veces experimentan las personas una sensación de irrealidad, como que no son ellos mismos. Y te podría mencionar más, ¿verdad? Hay personas que les da diarrea, gastritis, colitis, dolor de cabeza, por supuesto. Si alguien tiene algo de esto, no quiere decir que está con ataque de pánico, no. Dentro de este esquema, ¿verdad? No los podemos sacar de ahí porque ya estaríamos hablando de otra cosa. Es dentro de este esquema. Ahora, se dice que cuando se habla del pánico, lo que la persona tiene que ponerle atención es que esos ataques deben ser seguidos, eh, deben haberse manifestado seguidamente, por lo menos por un mes. Esa preocupación persistente, esos ataques de pánico, esas sudoraciones, esas palpitaciones aceleradas, esos miedos, ¿verdad? Se tienen que evaluar por un periodo de tiempo. No es como lo que decíamos ahora, ¿verdad? Vas a hacer un examen, sentiste aquello, empezaste a respirar aceleradamente, te dio sudoración y todo, pero terminó el examen y pasó. ¿Ves? Sino que ahí se queda. Y también es importante decir que va afectando la vida social de las personas. La persona se empieza a aislar mucho, ya no quiere salir, le empiezan a decir a uno, es que me da vergüenza que me agarre esto, ¿ves? No hacen referencia así como directa. Algunos, claro, algunos dicen, me va a dar el soponcio, me va a dar el yello, me va a dar algún nombre le ponen, ¿verdad? Este, pero en realidad a lo que se refieren es a esa sensación de miedo indescriptible. Aquí también está presente la descarga de adrenalina, ¿verdad? Que es lo que activa en nosotros los mecanismos de alerta. Entonces, mira,
Pero viene un ventolero y suena un portazo y esa persona pega un brinco. Se oye un ruido y están así en una alerta grandísima, ¿verdad? Porque hay demasiado ahí en su sistema. Muy bien. Y entonces podemos decir que el miedo y el pánico es completamente diferente. Sí, podemos decir que son niveles diferentes completamente. Eh, la ansiedad común. Bueno, espérate. Vos me decís el miedo y el pánico. No, Sí. podríamos decir que el pánico es por miedo y la ansiedad también es por miedo. Pero también tienen que ver las preocupaciones y los factores estresantes. Pero una persona que siente miedo puede llegar a tener ataques de pánico. Una persona que tiene pánico tiene mucho miedo. ¿Ok? Y una persona que tiene miedo puede llegar a tener ansiedad. Y una persona que tiene miedo puede llegar a ansiedad. La ansiedad es muy interesante. Esto lo aprendí hace tiempos. Mira, la depresión es pasado, el estrés es presente y la ansiedad es futuro. Entonces, por lo general, usted va a encontrar en una persona que tenga ataques de pánico o ansiedad cierto miedo a algo del futuro o cierta confusión con algo del futuro o no tener mucha claridad con algo del futuro. Y empieza ahí a procesar aquello desde esa perspectiva y se despierta ese mecanismo, se activa ese mecanismo, ¿verdad? Que dispara la adrenalina y hace que la persona se altere. No Pero vas a encontrar, perdón. la ansiedad no puede llevar a la persona a tener depresión. Bueno, se dice que en muchos casos, la ansiedad y la depresión van de la mano. En otros casos, la persona puede estar ansiosa, puede estar deprimida, pero no mezcla los dos. Pero hay situaciones en que sí se mezclan las dos cosas. Ya ahí, como vos comprenderás, entre más se van mezclando diferentes condiciones emocionales, más complejo se va haciendo el asunto para tratarlo y para vivirlo, ¿verdad? Entonces una persona que está deprimida puede llegar a tener ansiedad. Sí. ¿Cómo podemos definir la depresión? Bueno, es un estado, ¿verdad? Que hace que la persona tenga una especie de visión de túnel, ¿ok? Em, Inclusive se dice, ¿verdad? Que es muy, muy difícil que la persona se siga metiendo en ese túnel buscando salirse de ahí. Más bien, hay que salirse por donde uno se metió y resolver. Hay sentimientos de tristeza, hay sensación de vacío, pérdida de interés. Es un estado de ánimo bajo. La ansiedad es un estado de ánimo alterado, ¿verdad? Es muy, muy opuesto en ese sentido. Eh, en la depresión también muchas veces uno encuentra que la persona no es que se encierra a llorar en algún lugar y no quiere salir de ahí. Ok, no. Vemos aburrimiento, pereza, cansancio, pérdida de interés por las cosas que le generaban placer o actividades cotidianas. Otra vez aparece la dificultad para dormir o mantener el sueño, ¿verdad? Una disminución de la energía, pérdida del apetito, sensación de que no es útil o que se siente culpable, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, cuando aquello se pone ya muy, muy complicado. Imagínate eso, más todo lo que acabamos de hablar. Palpitaciones aceleradas, el sistema nervioso alterado, ganas de salir en carrera, me voy a morir, me estoy haciendo loco. Es terrible, es terrible.
Por eso es que hay tantos casos de gente con presión alta ahora, medicada. Posiblemente. No podemos descartar. Está aquel libro famoso del doctor, ay, se me olvida el nombre, Emociones que matan. Eh, Él habla de cómo estas situaciones, perdón, condiciones de las personas repercuten en daño físico. Es interesante. Interesante. Y creo que después de que pasamos la pandemia, la gente anda con un poquito más de ansiedad y un poquito más de miedo y también de depresión a veces, ¿verdad? Es un Sí, caso muy complicado. Y Rogelio, ¿cómo afecta esto en la vida laboral y en las relaciones personales? El pánico y la ansiedad. bueno, mira, podríamos decir nosotros que em, lo que viene a generar esto es una sensación de desconfianza de sí mismo. La persona desconfía de sí misma. Y muchas veces el temor le invade, la vergüenza le invade, la preocupación, eh, al pensar que puede tener un episodio ansioso o de pánico, ¿verdad? En el trabajo. Ponete a pensar en personas que atienden público, personas que tienen que dar una conferencia, una charla y sufren de esto, personas que tal vez por alguna situación laboral tienen que estar frente a un grupo de personas dirigiéndolos o hablándolos. Pero también una persona que haga un trabajo más pasivo de escritorio, eh, puede empezar a experimentar la ansiedad o el pánico y le afecta en su autoestima. Ve que los demás no tienen eso, que los demás pueden conversar diferente, verse más seguros, mientras que esa persona cuando habla o, o se relaciona con los compañeros siente aquello que le invade las palpitaciones, etcétera. Entonces, vieras que es muy lamentable que las personas experimenten esto. Y lo otro es que no necesariamente el contexto, las personas cercanas le puedan entender. He oído muchos comentarios de personas ansiosas que dicen, es que mis amigos me vacilan, me hacen bromas muy pesadas. Es que he visto que mi familia me dicen, eso no es nada, deje eso ya. Usted lo que ocupa es trabajar, usted lo que ocupa es estudiar, usted lo que ocupa es dejarse de eso. Y no es así. Aquí estamos hablando de una persona que tiene una condición o que tiene un trastorno y que la está pasando muy mal. Y como vos decís, desde la pandemia es algo que se ha generado todavía de una manera mayor. Hay muchas causas, por ejemplo, están las causas físicas, químicas, afectación de algunas personas en su cerebro por la inflamación de este virus, ¿verdad? En esas zonas. Personas que se mantuvieron a la expectativa de todo aquello que a nivel mundial veíamos en los medios de comunicación, esa expectativa que hay muertos, que hay esto, que ya viene para acá, que ya llegó, ¿verdad? Todo eso es que un sistema de alerta encendido en cada ser humano, captando aquello desde los detalles más mínimos hasta los más grandes y a veces con una información de que todavía no conocemos qué es esto, todavía no entendemos cómo se puede detener, todavía no sabemos si las vacunas estarán a tiempo, ¿verdad? Y cuando vienen las vacunas, viene la contraparte, ¿verdad? La gente que critica el proceso, que eso no va a servir, y entonces quedamos atrapados entre una voz que decía,
hágalo, y otra voz que decía, no lo haga. Entonces, ponete a pensar, ¿qué va a generar eso en la población mundial? Ansiedad, depresión. Y vemos las secuelas hoy en día. Mucha gente súper ansiosa y otra gente peleada hasta con los sistemas de salud, ¿verdad? De sus países. Entonces, es lamentable eso que vivimos y las secuelas que ha dejado. Y una persona que tenga pánico puede tener problemas emocionales y físicos. Lo puede Es experimentar. igual, sí, sí, es igual. Podríamos decir que la sensación, digamos, emocional, esos miedos que también tienen que ver con una sensación intelectual, cognitiva, ¿verdad? Una apreciación cognitiva de las cosas, va a tener sus repercusiones físicas. Lo que sí se puede ver a lo largo del tiempo es que, por ejemplo, no sé si vos lo has notado, pero hay personas que dicen, es que a mí todo se me va al estómago, las cóleras, las tristezas, ¿verdad? Y entonces, por mencionar algo que le da colitis o le da gastritis, bueno, si la persona tiene esa área débil y es una persona con X condición y todo se le va al estómago, imagínate que el estómago se afecta. No es que el estómago tiene ahí como algo simplemente que genera algunas sensaciones emocionales y ya el asunto pasó. No, no, sí hay afectación física. Lo otro es que si alguien siente pánico y sale en carrera, puede tener un accidente, puede pasar por algún percance y lastimarse físicamente, ¿verdad? Y Rogelio, hablando de lo cognitivo, ¿qué podemos decir? Entrar en el detalle que vos dijiste ahora. Mira, esa es una gran pregunta. Porque recuerdo haber leído a Albert Ellis con el tema de los pensamientos irracionales. Doctor Ellis, años 60, 70, si no me equivoco, eh, creador de la terapia racional, emotiva, conductual, eh, digo yo, que un hallazgo de este hombre, un aporte tan grande que hasta la fecha se sigue utilizando esto, ¿verdad? Él mencionaba que el problema principal está en la forma en que pensamos las cosas. Eh, Él utilizaba una fórmula A más B es igual a C. Él decía, A son los activadores de la conducta. B es la base evaluativa y C es la conducta. Entonces él decía, sumamos el estímulo del entorno más la forma en que procesamos ese estímulo y ahí tenemos una conducta. Entonces, mira, si por ejemplo el jefe, no, ese sería como ansiedad, de esa que hemos llamado acá común con todo el respeto de los especialistas. Este, si la persona tiene que hacer una exposición en público y es una persona con un trastorno de ansiedad y esa persona empieza a pensar, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si me van a criticar? ¿Y si me agarra el ataque frente a todos? Y si esto, y si se va la luz, y si el profesor que me va a calificar y ese día llega de mal humor y empieza a pensar todo un montón de cosas negativas, se va a disparar más la adrenalina, el sistema de alerta se va a poner muchísimo más sensible y la persona va a empezar a tener su ataque de ansiedad, las palpitaciones, la sudoración, la respiración acelerada, una opresión aquí que siente que se está ahogando, ¿verdad? Todo eso, y todo eso asusta.
Entonces ya me agarró, ahora sí, ya ahora no lo voy a poder hacer bien. En esto intervienen los pensamientos. Eso es lo que se llama distorsiones cognitivas. Ahora, dentro de las más comunes que tenemos nosotros, ¿verdad? Está el pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico, ahora, no es que esto es como exclusivo de una persona ansiosa con pánico. Esto nos ha pasado a todos por la mente en algún momento. Pero sí podemos decir que ahí es más recurrente este tipo de pensamiento, cuando uno está bajo una sensación ansiosa. El pensamiento catastrófico, exagerar la situación. No, es que voy a fracasar. Es que es lo peor, es lo peor. Inclusive las personas pueden decir, eh, ¿a qué hora se me ocurrió a mí comprometerme con esto si esto va a ser una catástrofe? ¿Ves? Es un pensamiento negativo como muy elevado, ¿verdad? Donde ya está perdido todo. Entonces imagínate, si era un trabajo que le iban a dar y empieza a pensar catastróficamente, ¿y si no me lo dan? ¿Y si llega alguien más capaz que yo? ¿Y si es una persona, es una trampa? ¿Y si es una estafa, como pasa hoy en día? Entonces, eso va a generar ansiedad. Por otro lado, también a veces el lector de mentes, interpretar lo que la otra persona, uno piensa que está pensando. Algunos le llaman popularmente la adivinación, ¿verdad? Eso es un nombre muy popular, ¿verdad? En realidad es la interpretación del pensamiento. Es como que yo diga, no, qué va. Estoy aquí hablando con Eric y Eric debe estar pensando, no, 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 eso que está diciendo Rogelio, no, no, así no es, no me convence para nada. Es que yo veo esa cara que él pone y cómo se mueve. ¿Ves? ¿Acaso yo puedo saber eso? Pero como soy una persona ansiosa, puedo llegar a pensar, como usted ve, siempre es negativo aquello, no es positivo. Y si usted nota, es como yo adelantándome a algo que no sé o adelantándome a algo futuro, pero con miedo. Uno muy interesante es la generalización, ¿verdad? La generalización es como cuando, mira, ¿y quiénes llegaron a tu casa? Ah, todo el mundo llegó, como que todo el mundo, ¿ves? Entonces generalización es jamás, nunca, ¿ves? O sea, se cerraron todas las posibilidades. Se arruinó todo, todo se arruinó. El filtraje, que es otro tipo de pensamiento, es ese pensamiento de que Eric se fue al supermercado, hizo todas las compras, pero no encontró leche. Entonces llegó a la casa. ¿Cómo te fue? Vieras qué mal, no había leche. Pero compró todo. Y puede llegar a decir, no, no, ese lugar deberían cerrarlo. Uno va a buscar leche y no hay. ¿Eh? Entonces, este tipo de forma de pensar se empieza a generar cuando a la persona le surge la interrogante, la preocupación, o cuando empieza a pensar en el reto, en la cita, en el examen, en el futuro. Y si es muy propensa a alguno de estos tipos de pensamientos, esos pensamientos ponen peor la situación, de ahí se genera el miedo y la inseguridad, se descarga la adrenalina y se generan todos los síntomas que hemos compartido hoy físicamente. Y claro, esa sensación es terrible, ¿verdad? ¿Y qué va a generar esa sensación, Eric? De hay más pensamientos. El que no sabe dice, me estoy muriendo,
me está pasando algo raro. La persona que lo sabe y que por técnica puede controlarlo dice, ay, se me descargó la adrenalina. Ay, es que he estado pensando negativamente. Muchas personas empiezan a respirar y lo van calmando. Pero ahora hablaremos de algunas técnicas. Por ahí anda la cosa, hombre. Ajá, Rogelio, ahora que estabas hablando de eso, entonces si una persona en este momento que está escuchando dice, uy, yo pienso mucho de noche, qué va a pasar, Sí. y empieza a hacer esas novelas mentales Ujú. y esos miedos, uy, yo creo que hice mal la grabación esta, no me va a escuchar nadie mañana. Ajá. Eh, uy, ¿será que mi esposa está molesta conmigo? Ajá. Y empieza uno. Eso entonces puede ser que la persona que está escuchando eso sean como esos tips para decir que pueda estar viviendo ansiedad o pánico en un nivel Está más fuerte. está teniendo distorsiones cognitivas. Se puede quedar solo en esas ideas, esos pensamientos y no pasa más. Pero si ya empieza a sentir los síntomas que hablamos, ¿verdad? Ya podríamos decir que es una persona que está experimentando ansiedad. Por lo general, estos manuales estadísticos dicen que si la persona tiene 4 o 5 de todo el grupo de una manera constante, ya va calificando. Lo otro que decir de esa persona puede ser esa ansiedad que nos da como cuando tenemos una cita o vamos de paseo, ¿verdad? Visto que la gente va de paseo y a veces no duerme porque ya es mañana y hay que madrugar y se quedaron ahí, bueno, ahí hay un poquillo de ansiedad. Yo a esa ansiedad le llamo estar emocionado uno, ¿verdad? Esa sensación. Pero los síntomas físicos, más toda la situación que la persona puede estar generando en su mente y un elemento por ahí detonante, pueden llevar a la persona a tener ansiedad. Hay que considerar, según los estudiosos, 3 elementos. Uno es un factor histórico. Una persona tiene que haber experimentado ya tiempo atrás ataques de ansiedad. Hay un factor histórico. Número 2, debe existir también un elemento, un estresor o varios, un detonante que llevó a la persona a la ansiedad. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué sigue? Bueno, porque hay otro elemento que es como un caldo de cultivo. Un ejemplo, una persona ha tenido ansiedad desde que entró a la escuela. En la adolescencia pasó por ciertas situaciones que lo pusieron muy ansioso. Con todos estos síntomas, respiración, etcétera, miedos, bueno. Y ahora es una persona que está en una empresa donde están haciendo despidos cada semana. Entonces, de pronto esa persona dice, despidieron a mi compañero de aquí, de la par mía, y a mí no. ¿Y si me despiden la otra semana? Pero ya tiene esa trayectoria. Ya es una persona que ha venido con ataques de ansiedad desde joven. Entonces aquí lo más seguro es que va a tener un ataque de ansiedad. ¿Ves? No podríamos decir que eh, es algo como sacado de la manga, ¿verdad? Y tiene que cumplir con ciertos estándares que en este caso proporciona este DSM-5. ¿Quién diagnostica este tipo de cosas? Un psiquiatra, una persona especialista en la salud mental. Entonces, hablando de esto, ¿hay algo terapéutico o es algo medicinal que se requiere tanto para el pánico como para la ansiedad? Sí. Bueno, hay casos donde ya el nivel es tan fuerte que se medica.
Y como te digo, bueno, el especialista, el psiquiatra, la psiquiatra, que conversarían con la persona y evaluarían estos elementos que hemos mencionado y otros más, porque tienen sus herramientas especiales, dirían, hay que medicar. Entonces, hay personas que tienen que medicarse. Por lo general, en un proceso más terapéutico, lo que uno hace es ayudarle a la persona en el manejo de los pensamientos irracionales, el manejo del estrés. Mira, algo interesantísimo, Erika. El dormir bien. Ya con solo dormir mal, ya la cosa se nos va a poner difícil porque la pérdida de sueño afecta demasiado y a la persona ansiosa le va a generar ansiedad. Por otro lado, también hay personas que toman licor y se ponen peor al día siguiente después de haber tomado licor. Hay que dejar ese tipo de cosas porque no les va a beneficiar. Ya ahí tenemos como acelerantes, detonantes. Algunas personas tienen que cuidar mucho su alimentación porque el café muy seguido en el día puede ponerlos en un estado acelerado y hacerles sentir como que si estuvieran teniendo ansiedad, igual las sustancias estimulantes. Entonces, se dice que hay que cuidar el sueño, la hidratación, la alimentación. Por otro lado, para que la persona pueda, digamos que drenar esa adrenalina de una manera física, el ejercicio, las caminatas, practicar ejercicios de respiración, pero no así como, no, porque eso es peligroso, no, una respiración así como esa que lo llevan a uno hoy las aplicaciones, ¿verdad? De teléfonos o de reloj, que le dicen a uno, a ver, siga esta forma, ¿verdad? Y respire, respire, y se abre algo así, ¿verdad? Sí, y uno va respirando después. Suelte así suavecito, ¿verdad? Y hoy hay aplicaciones para eso. O uno cuenta hasta tres. Uno va respirando y cuenta tres, uno, dos, tres, ahí para. Y cuando tiene bien llenos los pulmones y el diafragma, se espera otros tres y después suelta tres, dos, uno, así despacito. Lo otro, distraerse. En el momento que se siente esa cosa ahí adentro, hay que distraerse. Nos asomamos por una ventana, salimos a tomar aire, nos ponemos a conversar con alguien. O sea, si logramos distraer a nuestro cerebro cuando esto está empezando, la persona siente algo, dice, uy, me va a agarrar, me va a dar. En ese momento, distraerse es importante. Entonces, sí, hay técnicas que se pueden utilizar perfectamente, pero por otro lado, hay casos donde no queda más que medicarse. Y como te digo, ya eso solo el especialista, el médico especialista en este campo. Entonces los amigos, la familia pueden también ser un apoyo para ese tipo de trastornos de la ansiedad y el pánico. Sí, lo que pasa es que como te decía hace un rato, ¿qué es lo que sucede con la familia y los amigos? Que a veces toman esto en vacilón, ¿verdad? He escuchado que a muchos hombres le dicen, no, no, hágase hombre, eso no es nada. ¿Ah? ¿Cómo que no es nada? O a las mujeres les dice, ah, ya venís con tus cosas y eso, no, eso no es cierto. Eso usted se lo imagina. Y sufren mucho las personas cuando son incomprendidos. Mira, por eso, Eric, el tema de la salud mental hoy en día es importantísimo. Por eso hoy se habla tanto, gracias a Dios, de ese tema. ¿Qué hace la familia? ¿O qué debería hacer? El apoyo emocional. Eh, Acompañar a la persona,
Mira, ¿cómo te sentís? No, tengo un ataque. Bueno, vení, vamos a respirar, vamos a hacer esto, vamos aquí, vamos allá. A veces en la madrugada la persona se despierta toda alterada, respirando. Ok, tranquilo, voy a traer un vaso de agua, dar apoyo. Por otro lado, la comunicación abierta, que no nos vengamos ahí con comentarios negativos cuando la persona que tiene ansiedad abre su corazón y cuenta cómo se siente y que le da miedo esto, le da miedo el otro. Hay personas que de una vez te dicen, yo lo que tengo miedo es que se muera usted, mamá, o que a papá le pase algo. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, no me puedo detener y yo siento que me ahogo. Entonces, hablar sobre esos temas es importante. Educación. A mí me ha tocado atender a la familia de personas ansiosas y explicarles todo esto que estamos hablando para que no vean que esto es un invento de la persona o que es una tontera, perdón la expresión, pero hay gente que dice eso. No, esto no es ninguna tontera. Esto es una realidad. Luego, ayudarle a la persona que de verdad se apegue al tratamiento. Si le prescriben un tratamiento y se tomó 3 pastillas, 3 días, se tomó la medicación y ya se siente bien, ya no tomo más. No. Estos tratamientos por lo general se dice que de 3 a 6 o a un año se toma. Perdón, meses, 3, 6 meses o un año, ¿verdad? Entonces no es algo que ya se me quitó el dolor de estómago y ya no me tomo las pastillas que me estaba tomando, ¿verdad? No es así. Es un tratamiento. Y ayudarle a la persona con un estilo de vida saludable. Eso siempre hay que fomentarlo. La familia debe unirse y así es más fácil. Igual que la pareja, aunque las personas ansiosas muchas veces dicen que de su pareja es de quien reciben menos apoyo, lamentablemente. Rogelio, y hablando de esos temas de personas, ¿cómo se maneja la situación con la gente tan religiosa? La gente que, que estos temas, yo soy consciente de que somos alma, cuerpo y espíritu, tenemos que cuidar el alma, tenemos que alimentar el espíritu y tenemos que cuidar el cuerpo, porque si no cuidamos el cuerpo y las emociones, estamos fregados. Estamos mal. Pero, ¿cómo se puede hacer para que esas personas cambien? Porque a veces cuando uno habla de estos temas del pánico, la ansiedad, están diciendo que no tenemos confianza en Dios, que cómo dice uno que es ser cristiano si está hablando de cosas que Dios puede quitar. Ese es un gran tema, porque hay mitos y estos mitos yo creo que los hemos visto ya en muchas esferas religiosas. Eh, lo primero que creo que hay que hacer es dialogar. La conversación sana, inteligente, puede hacer que muchas personas recapaciten y se replanteen las cosas. Hay personas que lamentablemente a veces, hasta que no les suceda una situación, no se dan cuenta que no era como decían. El tema de la salud mental ha sido un tema muy descuidado. Yo digo que porque no es como cuando uno se corta o se quiebra un brazo o algo pasa físicamente, que se nota. No, es algo que va como por dentro, ¿verdad? Entonces, mira, si hablamos de emociones, la Biblia está llena de emociones. A mí me llama tanto la atención leer los salmos y ver a un salmista tan triste, tan depresivo, a un salmista experimentando una tristeza profunda y un hombre que era amigo de Dios, ¿verdad? Luego,
en la tumba, ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró, muy amigable con las emociones. Creo que lo que hay que hacer es como educar más a las personas y generarles más conciencia de la parte emocional del ser humano. Tenemos textos, por ejemplo, que si aunque dicen echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? También tenemos textos, por ejemplo, donde Pablo le dice a Timoteo que le ponga al agua un poco de vino por los problemas estomacales que él tenía. Y usted se pone a pensar, ¿por qué no dijo que pusiera las manos sobre el estómago, hiciera una oración y se sanara? ¿Que es que tenía poca fe? No, es que también habían formas de ver la mano divina a través de técnicas, a través de la medicina. Yo creo que aquí lo que nos falta es como tener más educación sobre los temas de carácter emocional, escuchar un poco más de personas cristianas. Hay pastores, hay líderes religiosos que han pasado por ansiedad, depresión. Lamentablemente estuve leyendo unos artículos para un curso que estoy dando sobre autocuidado en el liderazgo, sobre líderes religiosos que hasta han atentado contra su propia vida por caer en crisis emocionales. Pienso que es un tema que hay que explorar y un tema acerca del cual hay que hacer una buena teología. Decía Paul Yonggi Cho, bueno, David Yonggi Cho, yo estoy con el nombre de antes, ¿verdad? Que las personas, los líderes, tienen que practicar la recreación, decía él. Y hablaba de espacios de esparcimiento, de, de, de relajación, ¿verdad? Para el autocuidado. Y él decía, es que esa palabra significa revolver, creación, crearse, es volver a crearse uno, como cuando reseteamos la máquina, la computadora, ¿verdad? Ahí mismo, como esa práctica en el ser humano. Creo que tenemos mucho camino que recorrer por ahí. Así es, Rogelio. Hay que educarse, porque yo he conocido gente que en un momento decían, ay, pero cómo eso de las terapias y cómo, ¿verdad? Y después han visto el resultado, ¿verdad? Han cambiado cuando han visto a un familiar o a una persona eh, pasando un proceso de esos y cómo eso ha ayudado más la parte espiritual, ¿verdad? Entonces creo que hay que educar y hay que, por eso es este tipo de programas, que podamos Claro. hablar y, y explicar qué son estos asuntos de enfermedades mentales. Bueno, Ujú. Rogelio, se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Cuál es tu número si alguien quiere tener una consulta Ok. contigo? Bueno, pueden escribirme al WhatsApp 8835-7805. Ahí, por favor, me escriben. No es para llamadas, ¿verdad? Porque a veces se hace muy complicado estar conversando con todo el mundo para una cita. Entonces, al 8835-7805 me escriben y apenas se pueda, se responde. Yo siempre procuro que sea rápido, ¿verdad? Para cualquier consulta. Que Pongamos, ahora, como hablábamos antes, ¿verdad? Me he enfocado más en la consulta virtual, que queda más al alcance de todo el mundo, ¿verdad? entonces vamos a ponerles el 506. ¿Y cuál es el número? 8835-7805. Ok, para la gente que está afuera, que si quieren hablar con 506. Rogelio para sacar una cita y algo ya más profesional,
Ahí está Rogelio Morales. Bueno, Rogelio, gracias por Con gusto. este contacto y por esta charla y estaremos en la próxima. Claro, claro, con mucho gusto. Siempre para mí es una alegría poder compartir estas cosas y motivarles a que investiguen, a que lean, ¿verdad? Sobre estos temas, porque creo que es fundamental hoy en día tener conocimiento sobre salud mental. Así es. Gracias. Gracias, Rogelio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.